Señor, gracias, Señor. Gracias porque podemos estar delante de ti hoy para escucharte, para ser enseñados. Tú dijiste, Señor, te enseñaré y te haré entender, te mostraré el camino que debes seguir. Derrama hoy una unción de revelación, de entendimiento, de crecimiento espiritual, Señor, y un hambre y sed por conocerte cada día más, porque entre más te conocemos, más te amamos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Tenemos corazones, Señor, que están ansiosos por recibir de ti una semilla fresca, nueva, una semilla poderosa que nos va a revelar grandes cosas que están escondidas para muchos de nosotros, pero que hoy serán abiertas y entendidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches, muy buenas noches. Vamos a empezar con el tema de hoy que tiene, perdón, aquí está. Perfecto. Voy a hacer unos ajustes. Listo. Perdón. Un momento, por favor. Bien. Empecemos entonces. El tema. El tema específicamente se llama el perdón. El perdón. Y vamos a ver la implicación, cómo el perdón no es una opción. El perdón es un mandamiento. El perdón es una forma de vivir nosotros. El perdón lo aprendimos de nuestro Señor Jesús. Y gracias a ese perdón es que hoy podemos tener vida, y estoy hablando vida en abundancia porque lo tenemos a Él. Vamos a hablar entonces de una característica de un creyente verdadero, un creyente fiel, uno que anda en los caminos del Señor y que es obediente a su palabra y que refleja el corazón de Dios en nosotros. Vamos a empezar entonces por ver lo contrario, lo que no es el perdón, causas, efectos, síntomas de lo que es un corazón endurecido. Cuando no hay perdón, el corazón se endurece, dentro de muchos otros efectos. Un corazón endurecido determina no ser herido de nuevo, se cierra completamente, se resiste a un mediador, deduce que el otro nunca cambiará, desea venganza, desea venganza, ¿no? Desea venganza, daña la reputación del otro continuamente, no acepta responsabilidad por el hecho, lo que sucedió es culpa del otro. También niega que existe un conflicto. Además, repite acerca de la injusticia recibida, domina la conversación siempre, asume conocerlo todo, engaña a otro con relación a sus sentimientos, al otro con relación a sus sentimientos. ¿Cómo saber que hay falta de perdón? ¿Cómo podría analizarme y detectar, ya sea en mí o en otra persona, que hay falta de perdón? Hace comentarios hirientes, típico de alguien endurecido, alguien que tiene falta de perdón. Constantes observaciones negativas sobre otra persona, sobre todas las personas, y ahorita más adelante vamos a ver por qué resulta que se reproduce eso en el corazón. Impaciencia y egoísmo, odio notorio, y a veces no es tan notorio, es simulado, es hipócrita, pero existe. Malas reacciones ante cualquier eventualidad, ante cualquier comentario, cualquier alguna adversidad que venga, o aun cuando no es adversidad, alguna cosa que le incomoda, hay malas reacciones. Aislamiento, se aísla de la gente, se aparta. Depresión. Bien, estas son, por supuesto, parte de lo que tiene que ver
de los efectos graves de esto es que trae enfermedades. Entonces, esto es lo negativo, esto es donde no hay perdón. Pero ahora vamos a entrar en materia con el perdón. El perdón en la Biblia declara que la causa principal por la cual las personas están esclavizadas y aún perecen es por falta de conocimiento. Esto lo hemos oído muchas veces, lo he repetido muchas veces y lo seguiremos escuchando porque tiene gran impacto en nuestra vida. Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento y sigue adelante. Tiene graves consecuencias desechar el conocimiento de la palabra de Dios. El perdón, muchos piensan que perdonar es solamente, en el perdón, muchos piensan que perdonar es solamente una muestra de favor o beneficio para la persona a la que se perdona, pero la realidad es otra. Hay dos tipos de perdón y eso es de lo que vamos a hablar esta noche. Hay una gran diferencia entre perdón moral y perdón legal. Esos son los dos tipos de perdón al que nos vamos a enfocar esta noche. Debido a nuestra ignorancia en la verdad bíblica y a nuestra naturaleza egocéntrica, suponemos que perdonar a alguien que nos ofende es sufrir nosotros el oprobio, el dolor, el agravio, aguantar la ofensa, bajar la cabeza, solamente sonreír, aunque por dentro estés sufriendo. Suponemos que eso es perdonar. Eso es parte de la verdad, pero parcialmente, no es toda la verdad. El perdón a quien más beneficia es al perdonador, es al que perdona. Un ejemplo es el de las personas heridas, ofendidas, abusadas en su niñez, que luego quieren salir adelante. Pero, ¿qué pasa? Pero se encuentran con que sin saber por qué aparentemente las cosas les salen mal y no saben que es por la falta de perdón. Vamos a orar, Señor. Una de las grandes impactos que tiene nuestra vida es ver lo que hiciste cuando estabas en la cruz. Después de ser azotado, golpeado, escarnecido, afectado en todos sentidos, Señor, por las criaturas que tú creaste. Aún así, estando en la cruz, tú dijiste: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es solamente orar así, interceder así, es porque tú ya habías perdonado antes, Señor. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir, porque sabemos que el propósito del Padre es llevarnos a la imagen de su Hijo, Jesús. Gracias, Señor, porque hoy tenemos que entender el principio de perdonar. Gracias, Señor. Ilumínanos, ilumínanos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 32, 1 y 2 versículos. Dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Se habla del perdón de Dios. Pero en el 3 dice: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Quiero agregar estas palabras para que quede claro el concepto que quiero tratar. Mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos, mi cuerpo se consumió, ahí falta una ahí, en mi gemir todo el día. ¿Qué pasa con esto? ¿Es esto real o solamente es algo que se oía impactante por el salmista David cuando estaba sufriendo? Aquí estoy presentando una imagen que nos da a entender que las células, producir células de la sangre es lo que hace el sistema óseo, la médula espinal, lo que conocemos como médula espinal. Todas las células de la sangre se producen en la médula ósea o a medida que envejecemos disminuye gradualmente. El tejido óseo combina células vivas y materiales inertes, sales de calcio, etcétera, además de sustancias orgánicas como el colágeno, proteína que también está presente en otros tejidos. Los huesos son órganos vivos que se están renovando constantemente gracias a las células óseas. Cuando yo estudié, no sé si todavía lo hacen, pero dentro de los órganos del cuerpo no considerábamos los huesos
como parte de un sistema vivo y activo en el cuerpo. El esqueleto no es un tejido muerto, por el contrario, vive y se renueva a una velocidad considerable, aunque imperceptible. Constituye una estructura duradera que permanece después de la muerte, debido a que los compuestos de calcio y fósforo son difíciles de degradar. Como el resto de los tejidos, contiene nervios y vasos sanguíneos. Esto es lo que hace el sistema maravilloso que creó el Señor cuando hizo el cuerpo humano. Es muy fuerte la capacidad del cuerpo para producir vida, y eso fue porque Dios lo dotó y le dio la orden de producirse. Es importante ahora regresar al Salmo 32:3. Mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué es envejecer? Envejecer es que se van perdiendo las capacidades de la médula ósea para producir sangre. Y la Biblia dice que la vida del cuerpo está en la sangre. Así es que si entre menos sangre hay menos vida, menos poder, menos capacidad para el resto del cuerpo. Sigamos entonces adelante. La falta del perdón produce el mismo resultado. Recuerden lo que vimos acá. Mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos. Mi cuerpo se consumió en mi gemir todo el día. La falta de perdón produce el mismo resultado. La sangre es la vida de la carne y los huesos son fábrica de la sangre. Por lo tanto, la falta del perdón va acabando la vida de la persona que no perdona, no del otro, no del ofensor, sino del ofendido. Atención, por favor. ¿Qué pasa en nuestro ser? ¿Qué pasa en el interior? Eso es a nivel físico, pero ahora, ¿qué pasa con una ofensa, con una acción que viene a lastimarte? ¿Qué es lo que pasa? Digamos que es una ofensa. La ofensa produce rencor, normalmente en muchas personas. Inmediatamente ahí habría que cortarlo, pero de no hacerlo, seguirá adelante. Produce resentimiento, se va penetrando cada vez más resentimiento en el corazón, se penetra en el corazón de la persona. Ese resentimiento produce amargura. La amargura, dice la escritura, que puede contaminar a través de raíces, por eso aparecen esas 4 como si fueran una raíz que contamina. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura no se queda para afectar a la persona solamente. La amargura, debido a que esa persona, por todas las características que vimos al principio de un corazón endurecido, de los síntomas de un corazón no perdonador, contamina alrededor. Recuerden, la semana pasada y la antepasada vimos los círculos de relación que tenemos en los cuales debe regir el reino de Dios. Veíamos primero en mí mismo, en el yo, después en la familia, después en la iglesia y después en la nación. Esos son los círculos de relación. Pero ¿qué pasa cuando un corazón, una persona, el yo está con amargura? Empieza a contaminar al resto, empieza a afectar a los que están alrededor y empiezan a escuchar palabras, reacciones de amargura y se empieza a crear un efecto negativo en los que están alrededor, así como debiéramos ser luz, empezamos a absorber la luz que tenían los otros, a producir tinieblas que nublan a la vida que puede estar en los que están relacionados con nosotros. Por eso, tantas veces hemos oído, apártate de las personas tóxicas. Yo creo que nosotros como creyentes, como cristianos, con el poder que el Señor nos ha dado, debemos interceder por esas personas que están en amargura. Pero esto no acaba ahí. ¿Qué pasa con la amargura? La amargura, a fin de cuentas, se convierte en una cárcel de la cual no se puede salir. No hay forma de salir. En una ocasión, hablé con una persona, necesitaba ser liberada profundamente. Él había estado hace unos, no sé, 7, 8 años, tal vez, 8 o 9 años. Me tocó tratar con él, con ese hombre.
Y me decía, mira, pastor, él ya estaba en la iglesia, había asistido a varias reuniones con su esposa, un hombre que había sido acusado falsamente de acoso y manipuladas las personas que había a su alrededor, fue declarado preso y tenía varios años ahí. Ustedes saben que no es agradable el estar en una cárcel y menos en ningún momento, pero menos cuando eres inocente. Sin embargo, cuando estaba platicando con esa persona, le dije, mira, ya que me habló, le dije, a ver, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que obra en ti? Dice, mira, todo va muy bien cuando estoy en la iglesia, pero cuando empiezo a alabar, cuando levanto mis manos en la alabanza o en la adoración, siento, siento temor, siento, a veces se me caen las manos, no puedo mantenerlas arriba, se me caen, no puedo alabar a Dios, se me caen y entra una inquietud muy grande en mi corazón. Ok, dije, muy bien. Ok, sé tu antecedente y te voy a decir qué es lo que pasa. Decía, mira, se llevó a cabo una serie de juicios, salió a la luz la verdad y entonces me declararon en libertad. Salí libre, completamente, sin ninguna consecuencia y ya empecé mi vida con mi familia, con mi esposa. Pero esto es lo que me pasa hoy. Ya tengo 2 años o 3 años, no recuerdo, de haber salido de la cárcel, pero sigo en la cárcel. En mi interior sigo en la cárcel. Hay cosas que me lo producen, pero cuando alabo, cuando levanto mis manos, se viene inmediatamente ese sentir temor y sentir pesados mis brazos, imposibilidad para alabar y para adorar. Le dije, muy bien, mira, te voy a decir algo que vas a hacer y luego yo voy a orar por ti. Pero antes tienes que dar un paso. Tienes que perdonar a quien te ofendió. No, no, sí, yo ya lo perdoné, ya la perdoné, ya, y a todas las personas que participaron. Le dije, no es así el perdón como tú lo estás hablando. El perdonar no es nada más de aquí para afuera. El perdonar viene de un convencimiento interior por obedecer a Dios. Le dije, a ver, cierra tus ojos y hice la liberación con él de esa situación. Respiró hondo y dijo, ahora sí, me siento diferente. Siento que se abrió la puerta porque yo pedía, Señor, ven y abre la puerta de esa cárcel en donde este hombre ha permanecido desde antes de salir libre físicamente. Cuando estuvo en el interior de las cárceles, desde ahí ya estaba sufriendo. Señor, dale la libertad que está buscando, la libertad que tú quieres. Respiró hondo. El siguiente domingo levantó con toda libertad los brazos y volteó a verme y me sonrió, dando a entender qué diferencia. Ya estoy bien, estoy libre y con mucho gozo. Siguió, después se tuvieron que cambiar a otra ciudad. Trabaja, es un hombre muy capaz, un profesionista, y siguió su vida profesional sin problema, pero había esta situación por la que pasó y la quise sacar ahora precisamente porque es una enseñanza para nosotros de lo que pasa cuando hay una ofensa de cualquier tipo, tal vez justificada la reacción, pero no te va a llevar a nada bueno. Sigo. Por otro lado, Pablo advierte a Timoteo que en 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ya hablamos en otro tiempo de la buena conciencia. En enseñanzas anteriores hablé de lo que es la buena conciencia, pero aquí quiero tocar este tema porque es otro de los efectos graves que produce la falta de perdón. Dice, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Naufragar es hundirse, naufragar es dejar de estar en libertad sobre la fe. En cuanto a la fe, naufragaron, ya no tenían fe, habían perdido la fe. Muchas personas se pierden en el camino por falta de perdón, porque no perdonaron a un ofensor. Y eso es algo que debemos tomar en cuenta. Ya vimos que físicamente afecta porque la médula ósea se va secando por el resentimiento, el rencor, el estrés que esto produce. Y el otro es la fe. La fe debe mantenerse. Y
con la buena conciencia, en cuanto a desechando esa buena fe, esa buena conciencia, se hundieron en la incredulidad de nuevo, volvió a surgir la antigua naturaleza y empezó a oscurecer lo que antes era luz, empezó a nublarse su vida y se volvió a las tinieblas. El perdón es una forma de limpiar la conciencia. Se puede estar haciendo una gran cantidad de cosas buenas, orar, leer, servir, ayudar a otros y muchas otras que podemos enlistar por acá. Muy valiosas, pero mientras no se perdona, no hay una conciencia limpia. La conciencia está sucia, la conciencia está impura, está contaminada con la falta de perdón. Eso se debe a nuestra ignorancia de que Dios es bueno para con nosotros y justo en el juicio. Dios es bueno, pero también es justo en el juicio. Ejemplo, 2 clases de perdón dijimos, y es donde vamos a empezar a hurgar, a entrar. Hay 2 palabras diferentes que describen 2 clases de perdón. Ya la vimos. Pudiésemos decir el perdón moral y el perdón legal. Moral y legal. Dios nos ordena perdonar moralmente, pero el perdón legal no nos compete a nosotros, no es de nuestra competencia. Por ejemplo, a alguien le matan su hijo. Dios le ordena a ese padre perdonar al criminal. Yo me he quedado asombrado. Hace muchos años yo oí y salió a la luz pública cómo un hombre había ido a hablar con uno que estaba detenido. Le dejaron ir en el mismo juicio, en el juicio legal, civil, perdón, en el juicio ante la corte, él fue y le dijo en voz alta, ¿quiere decir algunas palabras el padre del asesinado o del hijo que falleció? Sí. Y dijo el nombre de la persona y le dijo, yo te perdono en el nombre de Jesús. Eso es impactante para cualquiera. Es un hijo al que le habían matado. Un hijo había sido asesinado por el hombre que él ahora estaba diciendo que perdonaba. Es culpable, mucha gente diría. Esa clase de gente no debería de existir, etcétera, etcétera. Y la gente por lo general va a apoyar ese sentimiento. Tienes razón. ¿Cómo vamos a perdonar a un criminal? ¿Cómo va a salir libre un criminal? Pero por otro lado, el perdón legal no es competencia nuestra, repito, no es algo en que nosotros tengamos que actuar, no es nuestro. Esa justicia le corresponde a Dios. Él va a juzgar a todo aquel, no va a tener por inocente al culpable, nunca va a tener por inocente al culpable, va a actuar directamente, va a actuar y va a pagar las consecuencias. Romanos 13:4, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, dice la Escritura. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Estos son uno de los medios que Dios usa a través de las autoridades civiles, por supuesto, del Poder Judicial, por supuesto, quiero decir. Pero hay otras formas en que Dios lleva a cabo la justicia, muchas otras formas. Porque desde el principio Dios dijo, el que mata debe morir. Pero dejemos ese punto ahí, no vamos a entrar más en eso. Vamos a orar, Señor. Necesitamos aprender a perdonar, Señor. Estos son casos extremos, pero en los cuales aún ahí, en esos casos, debe imperar la obediencia a tu palabra, porque es la obediencia a ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos has enseñado todo el tiempo que perdonar es una forma de vivir. Perdonar es una forma de tener una relación buena contigo. Gracias, Señor, porque el perdón que tú nos ordenas hacer es el perdón moral, el perdón moral. Lo demás no nos corresponde a nosotros y solamente tú lo puedes llevar a cabo a través de los medios que tú elijas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias.
Entendamos que se nos ordena extender el perdón moral, no pensando en la otra persona. ¿Cómo es que va a salir? Si te le quedas viendo y dices, por cínico, mira qué atrevido, esa persona está corrompida, es cierto, pero tu misión, la orden que tenemos tú y yo es perdonarlo, no pensando en el otro, sino en nosotros mismos. Ya vimos, aún los huesos, dice David, mientras callé, mis huesos se iban envejeciendo, mis huesos se iban secando. Así es que, y en la conciencia también la fe naufraga por causa de la ofensa que otro hizo provocado por el diablo, sí, de acuerdo, pero no debemos caer en la trampa porque provoca eso para después venir e incitarnos a nosotros a guardarle rencor, resentimiento, hasta acabar en amargura, que ya sabemos que contamina y finalmente te lleva a una cárcel emocional, una cárcel mental, una cárcel en la cual es difícil salir. Cuando se nos ofende y no perdonamos, se da lugar a que dentro de nosotros se produzca algo como si fueran células cancerosas que empiezan a comer nuestra vida, a secar nuestros huesos y sin importar cuánto hagamos, nos vamos desgastando y las cosas van fracasando alrededor nuestro. Cada vez que emprendemos algo, se viene abajo el proyecto. Cada vez que intentamos salir al exterior, el pozo nos absorbe todavía, el pozo donde estábamos nos absorbe todavía por falta de perdón. Fue por eso que Jesús en la cruz, inocente, sin culpa ni pecado, donde todavía lo estaban injuriando, dijo, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Volviendo al ejemplo del Padre, supongamos que dice, ese merece la muerte y que lo maten. Ahí termina el criminal. Sí, de acuerdo, se acabó, perdió su vida. Pero la falta del perdón del Padre, aunque ya no existe el criminal, lo va a seguir consumiendo hasta que lo mate al Padre, al que no perdonó. Qué triste es ver que pudiendo tomar una acción, debiendo tomar una acción en obediencia a la palabra, dejamos que el enemigo nos engañe, provoque daño en nuestro corazón. Esa es una de las razones por las cuales el Señor nos proveyó, nos dotó de una armadura, la armadura del Espíritu Santo, ya muy conocida, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo de salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado del Evangelio. Todas esas son partes importantes, pero no es el hecho de decir, yo me lo pongo en las mañanas y me pongo el cinto y agarro el escudo. El escudo de la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene cuando estás leyendo y obedeciendo lo que dice la Escritura. Hay gente que no lee, tristemente, de veras que hoy que no estoy frente a frente y estando frente a frente, les digo, mira, los problemas que tienes, muchos de los problemas que tienes, los estás enfrentando sin la armadura, sin el poder de Dios de por medio, porque tú no te proveíste de esa armadura y de la sabiduría, del poder, del discernimiento, de la capacidad de defenderte como Dios quiere. No, Señor, tú me defiendes, tú guárdame, Señor, tú no dejes, tú esto, tú lo otro. Si Dios nos dio una armadura, no es para que la guardemos y luego, Señor, dame, Señor, protégeme, Señor, yo sé que tú siempre me guardas. Sí, Él es tu pastor y nada te faltará. Pero el Señor quiere que nosotros crezcamos, que no permanezcamos como niños, porque mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Es necesario que esté bajo tutores y cuidadores, discipulándose para aprender a vivir la vida cristiana. No siempre vas a ser un niño, no siempre vas a estar diciendo, dame, tengo hambre, tengo sed, me siento con frío, me siento con calor. El Señor quiere que crezcas, el Señor está formando un ejército
No está haciendo un grupito de personas que ya no tienen capacidad de actuar para el reino. Recordemos que vamos de paso en este mundo, somos peregrinos en este mundo. Esta no es nuestra ciudadanía, está en los cielos. Y Dios nos capacitó y nos dio armas poderosas para combatir. La falta de perdón es lanzar una gran roca para arriba y dejar que caiga encima de ti. La falta de perdón es como un boomerang. No sé si todos sepan qué es un boomerang. Lo tiras, se va y luego regresa y te golpea. Por lo tanto, cuando Dios nos ordena que perdonemos es porque sabe que la falta de perdón al único que daña es al que no perdona. Solamente el que no perdona es el más afectado. Olvídate de la otra persona. No tienes que ver cómo sale en libertad. Por eso es injusto, por eso ha hecho tanta maldad. Déjalo. Dios conoce el corazón y ve todo y escucha todo lo que sucede a tu alrededor, a mi alrededor y en el universo entero, no nomás en el mundo, en todo el universo. Estos textos de enseguida, que de no entender las dos clases de perdón, daría la impresión de que se contradicen. Fíjense cómo debemos tener entendimiento y sabiduría para determinar esas dos clases de perdón, porque podría prestarse a confusión. Números 14:18. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, está orando Moisés. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pregunta hay? Entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho. Sí, los he perdonado. 21. Mas tan ciertamente como vivo yo, dice Dios, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, todas las plagas, y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Entonces, ¿los perdonó o no los perdonó? Dice, los he perdonado por tu intercesión, porque me lo has pedido. Sí, los he perdonado, pero no verán la tierra, no van a entrar en la recompensa de la tierra que fluye leche y miel que yo prometí desde que los saqué de Egipto. ¿Por qué? Porque están actuando aquí los dos tipos de perdón. Veamos un poco más. Sí los perdonó moralmente, por supuesto, la responsabilidad de no guardar ningún rencor, pero no los perdonó legalmente. Vean el contraste. Ejemplo, si soy policía y alguien me choca y luego me dice, perdóneme usted. Y yo le digo, sí, lo perdono. Luego saco la tarjeta de multas, la libreta de multas y le doy una multa. Bueno, entonces, no que me perdonó, no dijo que me perdonó. Sí, como persona lo perdoné, como servidor de la ley no puedo dejar de condenarlo por su falta. Tengo una responsabilidad de aplicar la justicia. Dios hizo eso con el pueblo. Lo sacó a través de todas las plagas. Esos hombres y mujeres vieron todas las plagas que Dios llevó a cabo en Egipto. Y en el camino todavía dudaron, murmuraron contra Dios y contra Moisés y Aarón. Murmuraron de ellos, ¿para qué nos sacaban? ¿Para esto querían? ¿Qué caso tenía? ¿Por qué Dios no nos da algo más? Nada más maná y maná y maná. Todo el tiempo estamos comiendo. Siempre estuvieron murmurando. Por eso Dios dijo, bien, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Sí, les toleró muchas ocasiones. 10 veces lo habían tentado a Dios. 10 veces habían murmurado contra Dios.
10 veces, pero llega un límite, llega un tiempo en el que Dios dijo, por la intercesión de mi siervo Moisés, los perdono, pero no los dejaré sin que paguen la consecuencia de su pecado legalmente. Segunda de Reyes 24:3. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Manasés es un rey. Manasés era un rey de Judá. Hizo muchas maldades, idolatría, menospreció a Dios, hacía sacrificios, ofrecían todo lo que hacían los pueblos idólatras que Dios les ordenó tajantemente que no lo llevaran a cabo. Este rey Manasés y toda la gente que vivía por ahí lo empezó a hacer continuamente. 4. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar legalmente. Se acabó el tiempo de gracia, se acabó el tiempo de misericordia. Todos estamos sujetos a un tiempo de gracia. Dios espera que nosotros entendamos. Lo lees en la palabra, lo escuchas en un mensaje como este o el domingo o en por un otro medio, sabes que hay pecado y que estás cayendo continuamente y la misericordia de Dios y su gracia se extienden por un tiempo, pero llega al colmo, llega a lo máximo, a la cúspide, la tolerancia de Dios y entonces viene un gran problema. Dios siempre está dispuesto a perdonar al que se arrepiente, al que pide perdón. Siempre, siempre está dispuesto. Pero fíjense en algo. Pero su justicia requiere que se castigue la falta. Igual que vimos el ejemplo del policía. Sí, yo lo perdono que me chocó mi carro porque me va a afectar, tengo que llevarlo al taller, ya no voy a poder. Lo perdono, pero multa. No es en venganza. No es en venganza, es en justicia. El policía por ser policía, no tú ni yo. Si nosotros no fuimos, no es nuestra competencia aplicar la justicia. Proverbios 22:8. El que siembra dificultades, en esta versión dice, el que siembra dificultades cosechará desgracias. Terminará destruido por el mal que les causó a los demás. Es la justicia de Dios. Es ignorancia de las dos clases de perdón en la que puede confundir a algunos. No entiendo, entonces los perdonó, pero los va a castigar. Está hablando de los dos tipos de perdón. Ahora que me están escuchando, ya saben que existen esos dos tipos de perdón y es importante que eso nos libera de tener que aplicar nosotros una justicia porque estaríamos traspasando los límites que Dios nos puso de no juzgues, no condenes. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Otro ejemplo. Personas que antes de venir a Cristo hayan vivido en vicios y pecados, al morir, sí van a ir a la presencia de Dios si se arrepintieron. Si se arrepintieron, que han venido a Cristo y han pedido perdón, sí van a ir a la presencia de Dios porque Dios lo prometió. Inmediatamente quedan perdonados sus pecados. Pero si sufrieron algunos daños en sus órganos, el hígado por causa de mucho alcohol o por drogas o por violencia, por violaciones, eso no va a cambiar. Puede haber excepciones, pero no es la regla. Puede ser que algunos sean sanados, tomaron demasiados, se llenaron de drogas, su cuerpo ya está afectado, pidieron perdón, se arrepintieron, qué bueno, están liberando su alma del sufrimiento eterno, pero van a pagar por aquello que hicieron. Algunas excepciones hay y Dios los sana por misericordia y porque tiene un plan perfecto. Algunos piensan que, pues si Dios los perdona, debe de sanarlos también, pero una cosa es el perdón moral y otra cosa es el perdón legal. Se aplican los dos. Dios perdona, pero aplica la ley conforme a sus mandamientos. Vamos a hacer un alto, Señor. Nos queda claro, Señor, que tú eres un Dios bueno,
Es una de las cualidades tuyas, una de las cualidades morales tuyas, Dios. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Sí, es verdad, pero también eres justo. Otra de las grandes cualidades tuyas, Señor, es que eres un Dios justo, que no tienes por inocente al culpable. Tú dijiste, no os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, yo pagaré. Y eso es lo que debemos hacer. La justicia te corresponde aplicarla a ti. Y si quieres usar los medios humanos como las autoridades judiciales, Señor, tú las pusiste para mantener la paz. Así como en el pasado, en el pueblo de Israel, pusiste a los jueces o pusiste a los reyes, pusiste a las autoridades como profetas, sacerdotes que estaban designados por ti para aplicar la justicia. Gracias, Señor, por hacernos entender que nuestra misión es perdonar moralmente a todo aquel que nos ofende. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por hacernos entender. Amén. Regresando a la consideración del perdón que se nos requiere, entendamos las palabras de Jesús desde la perspectiva de dos clases de perdón y por consiguiente dos clases de consecuencias. Dios nos ordena perdonar para que saquemos de nuestro corazón la ira, el deseo de venganza, el ver cómo nos ponemos a cuentas. Mateo 6:12. Y perdona nuestras deudas, que es la parte que estamos viendo este día. De la misma forma que yo perdono de dientes para afuera, sí perdono, pero no me olvido, etcétera, esos términos, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En alguna ocasión puede que se te presente el hecho de que diga, no, sí, yo los perdoné, pero no quiero volver a verlos, no quiero que se me aparezcan porque no sé, no respondo de mí. Ese no es un perdón como el que Dios quiere. No es el perdón de Jesús, no es el perdón que Dios quiere. El perdón moral es dejar las cosas en las manos de Dios. Ese es el verdadero perdón. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Seguirías en pecados. Cada pecado, porque muchos pecamos. Todos pecamos muchas veces, dice Juan. Todos pecamos muchas veces. El que diga que no peque es mentiroso. Ya pecó por decir mentiras. Así es que si no perdonas, estás en pecado. Si no perdonas, está afectándose tu cuerpo. ¿Por qué? Pues empezando por la médula, como dijo David, mi cuerpo se iba, mis huesos iban secando, dice la expresión del Salmo 34, 32, 3. Mientras callé, mis huesos envejecieron en mi gemir todo el día. Así es que cuidado, mucho cuidado, porque también afecta la fe. Muchos naufragaron en cuanto a la fe y la buena conciencia, porque no tuvieron en cuenta una buena conciencia por falta de perdón. Hoy vamos a dejar hasta este punto y seguiremos la próxima semana, si Dios quiere. Vamos a volver. Vamos a orar. Señor, humanamente con nuestra antigua naturaleza, o como se dice, en la carne, o en el hombre de pecado, con lo cual nacemos, es difícil obedecerte, pero nos has dado la capacidad de hacerlo, Señor, a través de darnos una nueva vida, de darnos una nueva naturaleza que viene de ti, de habernos sacado del dominio del pecado, del diablo y del mundo. Ahora sí podemos vencer esa antigua naturaleza que quiere venganza, que quiere satisfacer el deseo de ver al ofensor también dañado, afectado. Perdónanos, Señor, pero hoy sabemos que es pecado no perdonar. Sabemos que nos enferma y sabemos que detrimenta nuestra fe en ti. Va en detrimento, va en caída nuestra fe, va secándose también nuestra fe porque nuestra conciencia se ensucia
y se va manchando cada vez más. Perdónanos, Señor, si en alguna ocasión cualquiera de nosotros que tenga alguna ofensa que no ha perdonado, en este momento oramos, Señor, perdona mi ofensa, perdona al ofensor, perdono al ofensor. Lo pongo en tus manos, Señor, no para ver cómo te vas a vengar, no para verlo caer, porque también tú adviertes acerca de cuidar que nuestro corazón no desee que tú ejerzas justicia sobre alguien. Nosotros debemos perdonar y olvidar que se nos debe y saber que tenemos a un Dios que es justo. Es bueno, pero es justo. Gracias, Señor, porque esto nos libera de la profunda carga que es llevar una gran peso encima, una gran roca de falta de perdón que nos asfixia, nos ahoga, nos ensucia, nos enferma y hasta muchos han muerto. Otros han contaminado por amargura su familia y viven en prisiones de maldad por causa de la falta de perdón. Gracias, Señor, por abrirnos un panorama de vida, de luz, de amor, de ejercer el amor que tú quieres, Señor. Perdonar a los que nos ofenden, bendecir a los que nos maltratan, servir y no vengarnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Oro por todos los que están enfermos, Señor. Si esa enfermedad vino por una de estas causas, aprovechando que estamos siendo enseñados por esto, si vino por una de estas causas, Señor, que se arrepienta de tener un resentimiento, estar avanzado ya a rencor o llegar al clímax del, del estar amargado y contaminando a su familia, a los círculos de relación que él tiene. En cambio, Señor, que perdone y que vuelva a una vida de una verdadera relación contigo, porque mientras no lo haga, está en pecado, vive en pecado, está en pecado y no tiene una relación contigo limpia, sana, no puede, obstruye la unción del Espíritu, obstruye el plan que tú tienes para él, deja de avanzar, se pierde en el desierto, Señor. Gracias, Señor, por hacernos entender que levanta al enfermo a través de que se arrepienta, Señor. Y si los que están enfermos es por causa de todo el pecado en el mundo, de la contaminación del mundo, de las múltiples enfermedades y se contagió, se vio afectado, Señor, te pido, sánalo. Sánalo como sanabas a los leprosos. Sánalo como sanabas a todos aquellos que se acercaban a ti, Señor. Ciegos, cojos, mudos, mancos. A todos, Señor, los que venían a ti. Señor, te pido por los que están ahora mismo en cárceles de amargura, en cárceles de falta de perdón. Señor, tú eres el que puedes abrir la puerta si, tan solo si perdona, que se arrepienta de haber guardado rencor. Acuda ante él, ante ti, Señor, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, Señor, yo te pido por ellos, Señor, para que sean liberados de esa cárcel, para que salgan y puedan ver que hay un plan perfecto, hay una tierra prometida la cual deben de disfrutar y no dejar verla perderse esa oportunidad de llegar a su tierra prometida, al que tus planes realmente son de bien y no de mal, pero se pueden convertir en mal si desobedecemos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todos aquellos que hoy están presos también físicamente, por cualquier motivo. No, tú eres el juez, el verdadero juez justo. Señor, intercedemos por ellos para que el motivo que tengan, que hayan tenido, se arrepientan y que conforme a tu voluntad salgan en libertad, Señor. Te pedimos por aquellos que están padeciendo ahora mismo escasez, Señor, porque tú eres el proveedor. Señor, si es acaso por falta de perdón, guíalos, Señor. Abre sus corazones, abre sus oídos a estas palabras para que sean libres y puedan ver la vida que tú tienes de provisión. Porque, como dijo
el salmista, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Bendícelos, Señor, primero que vean si hay una razón para la cual están cerradas la provisión y segundo, Señor, que puedan recibir tu provisión y darte la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesucristo bendigo a todos aquellos que son fieles en diezmar, en sembrar abundantemente, porque abundantemente cosecharán, tal como lo dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues terminamos